Bueno, la clase del día de hoy corresponde a nodos. Tenemos este ejercicio que buscamos en internet. Como es la primera clase de nodos, buscamos un ejercicio pequeño y pronto vamos a ir aumentando el nivel a llegar a ejercicios más grandes. Este circuito que están aquí, en este circuito que está aquí, vamos a encontrar los voltajes y las corrientes que pasan por la resistencia R1 y R2. Ya. Métodos para resolver esto, hay bastantes métodos, aparte del método de nodos, como por ejemplo, puedo hacer transformación de fuente aquí, imagínense, ¿no? Que podría ser una transformación de fuente. Si yo hago una transformación de fuente en esta rama que está aquí, si hacemos la transformación de fuentes aquí, vamos a tener una resistencia de 8, una fuente que apunta para arriba de 24 dividido para 8, ¿no? Sería 3 amperios, la resistencia de 10 y la fuente de corriente de 3 también por arriba, ¿no? Y ahí usted se da cuenta que se vuelve fácil porque inclusive estas dos están en paralelo y con encontrar, imagínense, este es el paralelo de estos, ¿no? Voy a tener dos fuentes aquí, una para arriba con 3A, una resistencia que es el resultado en paralelo de esas dos resistencias y una fuente por arriba de 3A, ¿ya? Y en ese caso se vuelve fácil sacar el voltaje en esa resistencia, porque estas dos fuentes de 3A se van a sumar y le van a dar una fuente hacia arriba de 6A, 6 amperios, ¿no? Y tenemos la resistencia en paralelo de 8,10, ¿ya? Y usted, en esta resistencia que está aquí, pasa una corriente de 6 y ya tendría el voltaje aquí. Usted tendría que sacar el paralelo aquí, multiplicado por la corriente de 6, ya tiene el voltaje. Si tiene el voltaje en esta resistencia, que es el paralelo, ya tiene el voltaje en cada una de estas resistencias. ¿Ya? Ayúdenme sacando el paralelo de 8,10. ¿Cuánto le sale? 4,44, dice. Me confirman que esté bien eso. Otra persona que le sigue lo mismo. Ya, 4,44. Entonces, el voltaje sería, en esa resistencia, sería 4,44 por 6. ¿A qué es igual ese voltaje? A 26,67. ¿Ya? 26,64 dicen algunos, 67, pero bueno, vamos a tomar ese valor que está ahí. Ya listo, miren, entonces la corriente tuvo que haber entrado por el más, haber salido por el menos. Como este que está aquí es el resultado del paralelo de estas dos, ya, ya podemos sacar el voltaje por lo menos, ya podemos saber el voltaje que esta resistencia de aquí, esta resistencia de aquí tiene, ¿no? Por lo menos podemos asegurar que el voltaje de esta de aquí es 2,67, ¿no? La de acá no, porque esta fue transformada. Ya tú sabes lo que quiero decir es que tenemos el método de transformación de fuentes. Tenemos el método de mallas para resolver esto, ¿no? ¿Por qué? Aquí tenemos estas dos de aquí. Y tenemos, perdón, tenemos corriente I1, corriente I2, y sacamos las mallas. Y resolvemos por método de mallas que ya conocemos, ¿no?
El método de hoy es un método nuevo que usted tiene que elegir, tiene que saberlo para que cuando tenga un problema, no siempre se vaya por mallas, porque ese es el que la mayoría va a elegir, sino que elija el método más conveniente en el momento. Habrá ejercicios que más fácil se resuelven por nodos. Bueno, entonces usted tiene que elegir los nodos que tenemos aquí. Mire. El nodo es un punto donde existe el mismo voltaje, ¿no? Un punto donde, por ejemplo, si yo mido el voltaje aquí, imagínense que esta pluma roja es el multímetro, el cable del multímetro, el cable rojo y este es el cable negro, ¿no? Si yo mido el voltaje aquí, de aquí a acá, es lo mismo que yo mida el voltaje de aquí a acá o que mida el voltaje de aquí a acá. Si se da cuenta, siempre me va a dar el mismo punto. O sea, esto de aquí es el mismo cable y el valor que yo mida de voltaje aquí es lo mismo que yo, es el mismo valor que yo voy a obtener si lo mido aquí, o si lo mido aquí, o si lo mido aquí, o si lo mido aquí. Ya. Como esto tiene el mismo voltaje, este cable que está acá, yo voy a decir que esto es un nodo. Todo esto. Todo esto es un nodo. Ya listo. Todo eso es un nodo, ¿no? Ahora, medir voltaje aquí da lo mismo que medirlo acá o medirlo acá, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, si da lo mismo medir el voltaje aquí, ahora cuando tenga que medir el voltaje acá, miren, ya va a cambiar. Porque esto es un nodo diferente, este pedazo de aquí. Este nodo no es igual al nodo de acá porque hay una resistencia en medio. Entonces, esto de aquí sería otro nodo. Ya, otro nodo. Y esto que está acá, miren, esta línea que está acá abajo, esto que está aquí, es lo mismo que medirlo aquí, o es lo mismo que medirlo acá. Entonces, en la parte de abajo es un nodo también. Todo esto. ¿Ya? Entonces tenemos tres nodos. El de arriba, este pedacito que está aquí, y ese nodo que está acá abajo. Listo, primer paso. Primer paso es elegir a uno de estos tres nodos como la referencia. A este, a este, a este. Referencia o tierra le saben poner, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando usted mide, usted tiene un multímetro, usted sabe que el multímetro tiene dos cables, ¿no? El multímetro tiene dos cables, el rojo y el negro, ¿no? En el rojo pone el positivo, lo que va a medir, y en el negro pone la referencia, o algunos le dicen tierra. Entonces, cuando usted mide, necesita conectar los dos cables, no solamente uno, ¿no? Entonces, en el circuito que va a hacer para el proyecto, para medir voltajes, usted necesita elegir una referencia. Por lo general, usted puede poner la referencia aquí abajo, conectar ahí el cable negro del multímetro y el cable rojo va midiendo aquí, ¿no? Ah, ya tengo el voltaje acá, aquí tengo el voltaje aquí, aquí tengo el voltaje acá. Va sacando los voltajes, ¿no? Ahora, este negro, que es el referencia, puede conectarlo aquí, puede conectarlo acá, puede conectarlo acá, ¿no? En cualquiera de los tres nodos puede tener usted referencia. Pero, por lo general, yo creo que más fácil es ponerlo aquí abajo, ¿no? Puede ponerlo aquí arriba, ¿no? Pero casi nadie se lo va a poner aquí en el nodo que está aquí en el centro, ¿no? Porque referencia quiere decir que usted tiene voltaje cero. Es más fácil es tenerlo en un lugar donde sea un nodo bien grande, ¿no? Conclusión, usted va a elegir a un nodo que sea referencia, pero lo elija a su conveniencia. Y en mi conveniencia, en este caso, sería ponerlo en el nodo más grande. ¿Cuál es el nodo más grande? Está entre el de arriba y el de abajo.
En cualquiera de los dos. El de aquí no, porque este es pequeño. Y entre el de arriba y el de abajo yo prefiero ponerlo en el de abajo. Es mi preferencia ponerlo abajo. Entonces yo voy a poner que este nodo va a estar conectado a referencia. ¿Ya? Y de hecho eso hacen en el circuito, en el circuito que estaba de muestra, el que lo va a resolver ya le pone que el nodo de abajo es referencia. ¿Sí logra ver? Mire, ya le ponen que el nodo de abajo es referencia. Pero usted elige eso, ¿no? Y el que resuelve el ejercicio en internet también hizo eso. Listo, entonces, ¿qué quiere decir físicamente esto? Referencia aquí. Algunos se confunden. ¿Qué es la referencia? Siempre me dibujan esto. Y usted con el paso del tiempo se va a dar cuenta qué quiere decir esto, ¿no? Y eso lo explica. Yo se lo voy a explicar en este momento. Aquí tiene dos cables, ¿no? El multímetro que usted compró tiene dos cables. El rojo y el negro. Vamos a simular que mis plumas son los cables del multímetro. ¿Qué quiere decir eso? Referencia, que yo el cable negro permanentemente lo voy a dejar conectado aquí, en este nodo, en el nodo de abajo. No exactamente va a estar conectado aquí, donde está el dibujito, ¿no? Puede estar conectado en cualquier lugar del nodo. ¿Ya? Imagínense, está conectado ahí. ¿Ya? Con el cable rojo, si yo lo pongo acá, voy a leer el voltaje que cae en esa resistencia que tengo ahí de 10. Si lo mido acá, si lo pongo acá, voy a leer el voltaje que hay en esa resistencia de 10 sumado con los 24 voltios de esa fuente que vemos ahí, ¿no? Ya. Si yo lo pongo acá, voy a tener la medición del voltaje de la fuente de 24 voltios. ¿Cuánto me marcaría el multímetro en este caso? Repito, ¿no? Si yo tengo conectado el negro aquí abajo, conectado el cable negro aquí abajo, y el rojo aquí arriba, y escuche lo que voy a decir, y estoy midiendo el voltaje de la fuente de 24 voltios, ¿cuánto debería marcarme el multímetro en este caso? Respóndalo en el chat. Perfecto, 24 voltios. Han respondido muy bien, porque es obvio, ¿no? Lo que le digo. Ya. Entonces nosotros, como este es el nodo, eso es lo que quiere decir la referencia, que usted va a dejar permanentemente conectado el cable aquí, el cable negro. Bueno, entonces a los otros dos nodos les vamos a dar un nombre. A este yo le quiero dar nodo 1, un nombre, y este le voy a decir, le voy a llamar nodo 2. Listo. Y por lo general, como le dicen nodo 1, esto que está aquí va a ser B1. Al nodo ya no le ponen N1, sino que le ponemos B1, voltaje 1. El voltaje del nodo 1 se va a llamar B1 y el voltaje del nodo 2 se va a llamar B2. ¿Ya? Similitudes con el método anterior. Miren, entre nosotros en el método anterior, el método de mallas, ¿qué hacíamos nosotros? Acuérdense lo que sucedió en el examen. Nosotros encontrábamos corrientes, ¿no? Corriente 1 y 1 y 2 y 3. Método de mallas encontrábamos Is, ¿no? Y 1 y 2 y 3. Y usted hacía las ecuaciones y encontrábamos los resultados. En este método vamos a tener Bs, lo contrario, ¿no? Aquí tenemos corrientes, acá vamos a tener voltaje, ¿no? Por eso se llama este de aquí nodo 1. Usted ya directamente le pone B1, el nodo 2 le pone B2. Ya. Con lo que acabamos de ver hace poco, usted ya me puede decir cuánto vale B2. ¿Cuánto vale B2? Escríbelo en el chat. ¿Cuánto vale B2? Usted pone un cable está aquí y el otro cable está acá, ¿no? ¿Cuánto le tiene que marcar el multímetro? Usted ya me lo dijo. 24 voltios. Muy bien. Usted ya sabe que este nodo vale 24 voltios. Ya.
Listo. Ahora vamos a analizar qué sucede en cada una de las resistencias. Vamos a analizar la resistencia de 8. La vamos a separar y vamos a verla como que separado. Vamos a hacerle un zoom. Esta es la resistencia de 8. Se llama R1. ¿Ya? Y tiene dos voltajes. En la parte de arriba, ¿qué voltaje tiene? Tenemos una incógnita, ¿no? Aquí. El voltaje que, si yo supiera cuánto vale V1, y yo pongo aquí el multímetro así, el multímetro me va a marcar el voltaje V1, ¿no? Lo que hay en el voltaje V1 que desconocemos. Por lo tanto, yo puedo decir que aquí arriba, esto tiene voltaje 1. Y abajo de la resistencia de 8 está el voltaje 2. El nodo 2, ¿no? Arriba que tiene el nodo 1, V1, y abajo tiene V2. Pero nosotros con el análisis que hemos hecho ya sabemos cuánto vale de V2. V2 vale 24 volts. Ya. Puede reescribirlo esto y puede decir que R1 es 8 ohmios. Arriba tiene el voltaje V1 y abajo tiene 24. Ya directamente porque usted ya sabe que V2 vale 24. Ahora, confirme si hasta aquí va entendiendo. Si hasta aquí me sigue, póngale sí. Si no, pregunte. Listo, ahora usted se va a inventar una corriente. Ya. La resistencia, aquí está también la resistencia, ¿no? Dos posibilidades que usted tiene. Usted se inventa una corriente que va para abajo, o usted se va a inventar una corriente que va para arriba. Ya. Si usted, la corriente que usted se inventó, va a dibujarla con la flecha para abajo, la corriente tuvo que haber entrado por el más y tuvo que haber salido por el menos. La va a escribir así. Y si usted se la inventa que apunta por arriba esta corriente, va a decir que entra por el más y sale por el menos. Cualquiera de las dos está bien. Con cualquiera de las dos le va a salir el mismo resultado. Pero tiene que considerar que si la dibuja para abajo, los signos van a ir así. Si la dibuja por arriba, los signos van a ir de esta manera. Ya. En este caso, mm, no sé cuál decidir. Yo voy a elegir que, porque quiero que pueda hacerlo de manera diferente, yo voy a elegir que apunta para abajo. Ya. ¿Qué sé yo? Ya. La corriente I. Y le vamos a dar un nombre, ¿no? El nombre que usted quiera. Y X, y Y, y Z, y 1, y 2, y 3. Pero yo voy a elegir letras para no confundirme con los números, porque usted se va a confundir que la corriente I1 es la que pasa por B1 o algo así, ¿no? Entonces yo le voy a poner IA, ¿ya? Como le elegí que apunta para abajo, voy a ponerle aquí, esa corriente entró por el más y salió por el menos, ¿ya? Ya tengo definida mi corriente. Entonces, ¿cuál sería el voltaje? Si yo supiera el valor de la corriente, el voltaje aquí sería, voltaje en esa resistencia R1 sería IA por R1 que vale 8, ¿no? Obvio, ¿no? La corriente que pasa por ahí por la resistencia. Ya tengo el voltaje. ¿Cuál es el problema? Que desconozco a IA. Ahora, el voltaje aquí, ¿no? Voy a poner otra ecuación del voltaje ahí mismo. El voltaje en R1 es igual a. Si yo le pidiera, si usted tuviera este circuito conectado en realidad y yo le pido el voltaje en R1, ¿usted qué va a hacer con el multímetro?
el proyecto, ¿qué va a hacer? Usted, mire, usted quiere voltaje en el R1. Yo conecto así el multímetro. Un cable aquí, otro cable acá, y me va a decir el voltaje, ¿no? Si esto de aquí estuviera conectado en un simulador o en la vida real, ¿no? Usted va a conectar ahí los dos cables del multímetro. ¿Qué va a hacer el multímetro? El multímetro va a leer el voltaje que hay aquí en el rojo y lo va a restar del cable negro. Repito, el multímetro va a leer dos voltajes, el voltaje que está aquí y lo va a restar de lo que hay aquí en el cable negro. Entonces lo que él hace es, el multímetro va a restar, va a coger lo que hay en B1 y restarlo de 24, ¿no? Miren, se lo traslado. ¿Qué va a hacer el multímetro? Va a coger el valor que hay en B1 y se lo va a restar de 24 voltios. Por lo tanto, la ecuación de BR1 va a ser B1 menos 24. ¿Ya? Lógicamente, como BR1 es igual a BR1, lógico, esto que estoy escribiendo. BR1 es igual a BR1. Esto que está aquí tiene que ser igual a lo que está acá. Por lo tanto, B1 menos 24 va a ser igual a 8 por corriente de IA. ¿Ya? Ahí tenemos una ecuación. ¿Listo? Vamos a hacer el análisis en el nodo que está acá. Vamos a hacer el análisis. Mire, voy a dibujar la R2. La R2 vale 10 ohms. Esto de aquí es R2. Vamos a analizar qué tengo arriba y qué tengo abajo. ¿Qué voltaje tengo arriba de la R2? Escríbanlo en el chat. B1, muy bien. B1, ¿no? Ahora, vamos a ver qué voltaje hay acá abajo, ¿no? Acuérdense que, como mi referencia está aquí, mi cable negro está aquí, ¿no? Y yo le dije, si yo lo pongo acá, arriba de la resistencia, ¿usted qué me dijo? El voltaje que hay aquí, profesor, es B1. Muy bien. Y ahora el voltaje que hay acá abajo, mire. Si yo lo pongo aquí en multímetro para medir el voltaje que hay aquí, estoy midiendo el voltaje en el mismo punto, porque todo esto es en el mismo punto. ¿Se da cuenta? Todo esto es el mismo nodo. Entonces es como que yo estuviera midiendo el voltaje aquí, de lo mismo que yo lo mida aquí, o que yo lo mida aquí, o que yo lo mida aquí en el mismo punto. Cuando usted coge y mide el voltaje en el mismo punto, el voltaje le va a dar cero. ¿Por qué es el mismo punto? Porque el cable negro ya lo dejé aquí abajo, ¿no? Repito, medir el voltaje aquí es lo mismo que medir el voltaje aquí o que medir el voltaje aquí en el mismo punto. O el voltaje es cero. Entonces, el voltaje medido aquí va a darme cero, el voltaje medido aquí me va a dar cero, el voltaje medido acá me va a dar cero. El voltaje medido aquí me va a dar cero, el voltaje medido aquí me va a dar cero. Por lo tanto, abajo de la resistencia R2, ¿qué voltaje tengo? Escríbelo en el chat. 0 voltios, ¿no? 0 voltios. Ya. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, ¿no? Vamos a inventarnos una corriente. Yo quiero inventarme que la corriente va para abajo, no hay ningún problema. Le voy a poner otro nombre, IB. Y si yo definí que va para abajo, aquí tengo que elegir los signos, ¿no? ¿El más va arriba o abajo de la resistencia? Escríbelo en el chat. Arriba, muy bien. Más, menos. Ya. Vamos a sacar el voltaje R1, perdón, el voltaje R2. Voltaje R2 sería igual a, si usted supiera cuánto vale IB, le va a poner
10 por IB, ¿no? Listo. El voltaje R2 también es igual a, si yo le digo, mídame el voltaje R2 y este circuito estuviera armado en la realidad, ¿usted qué va a hacer? Va a medir aquí, acá, ¿no? Y ese voltaje, ¿cómo lo va a leer el multímetro? Va a leer B1 menos 0. Vamos a escribir eso. B1 menos 0. Como lógicamente BR2 tiene que ser igual a BR2, es lógico eso, es redundante lo que estoy escribiendo, pero ahora estamos aprendiendo, lo voy a poner así. Entonces, esto que está aquí tiene que ser igual a esto. Entonces, tengo que B1 menos 0 es igual a 10 y B. B1 es igual a 10 y B. A ver, quiero que pongan atención con la siguiente parte porque es importante. Mira, aquí usted tiene una fuente de corriente. Entonces, en esta fuente de corriente usted tiene un voltaje que va a tener aquí arriba, va a tener B1 y acá va a tener 0, ¿no? Ya. Esta fuente de corriente tiene una caída de voltaje, ya, tiene un voltaje, pero cuidado, me va a poner que el voltaje en la fuente de corriente, voltaje en la fuente de corriente es 3. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Alguien que lo escriba en el chat. ¿O qué opina, no? ¿Por qué está mal si alguien me pone en el examen que el voltaje, la fuente de corriente es 3? Ya, las respuestas son muy buenas porque 3 es la corriente, no es el voltaje. Aquí sí va a haber un voltaje, una caída de voltaje. La fuente de corriente genera una caída de voltaje. Así como cuando nosotros veíamos fuentes de voltaje, acuérdense que nosotros veíamos fuentes de voltaje en los primeros circuitos que hacíamos en este semestre, más o menos, fuentes de voltaje. Y aquí había una resistencia, que cualquier cosa por acá, y yo les decía, encuéntreme la corriente IX, ¿se acuerdan el examen? Entonces, una fuente de voltaje, fíjense que haya 20 voltios, una fuente de voltaje tiene una corriente, que hay que encontrarla. No podemos decir en ningún momento aquí que la corriente es 20, porque 20 es el voltaje. Si alguien me pone y me dice, corriente, ¿sabe qué? Es 20 amperes. Está mal, porque lo que cogió es copiar este número y no tiene claros los conceptos. Entonces, una fuente de voltaje tiene una corriente que sale de ella y asimismo una fuente de corriente tiene un voltaje. Lo contrario, ¿no? La fuente de corriente también tiene un voltaje que no es igual a esto que está aquí. Entonces, si alguien me pone que el voltaje de esta fuente es 3, está mal. ¿Ya? En todo caso, lo que sí sé que es que la corriente que va para arriba, esta corriente que va para arriba, ¿cuánto vale esa corriente? Escríbelo en el chat. 3 amperios, muy bien. Lógico, ¿no? Aquí me dicen lo que la corriente que va para arriba vale 3. Ya. Ahora nosotros vamos a entender algo que sucede en un nodo. Una especie como de ley. Usted tiene un nodo. Eso es un nodo. Puede estar dibujado así como lo tenemos nosotros, ¿no? Nosotros lo tenemos, el nodo que está arriba lo tenemos así. ¿Ya? Ese sería el nodo que tenemos acá arriba, ¿no? ¿Qué dice esa ley? Ya. Tenemos una corriente que va así,
En nuestro caso, corriente que va así y otra corriente que va así para arriba. No, tenemos, yo he dibujado corrientes que bajan y la de que está aquí sube. Si se da cuenta, en nuestro caso tengo corriente que va para abajo, que sería la IA, corriente que va para abajo, que sería la IB, y una corriente que va para arriba, que sería 3 amperios, ¿no? Ya. Dos corrientes que salen del nodo y una que entra. Entonces, no, vamos a escribir. Estas son las corrientes que entran. Y estas son las corrientes que salen. En un nodo cualquiera, ¿no? Vamos a llamarle con otro valor para dejar analizando esta ley, ¿no? Vamos a llamar esta IX, IY, IW y Z. Ya. ¿Qué dice la ley de los nodos? Dice que sumatoria, esta es de sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen. ¿Ya? ¿Quiénes entran a este nodo? Escríbelo en el chat. ¿Quiénes entran al nodo? IX y la Y, ¿no? Perfecto, IX. Entonces, como dice sumatoria, usted va a escribir de este lado IX más Y. ¿Cuáles son las que salen? Ya, muy bien. IX y Y entran. Las que salen, escriban ahora. IW e IZ. Como escribieron ahí, ¿no? Entonces usted va, como dice sumatorio, te va a escribir IW más IZ. ¿Ya? Y eso es la ley de este nodo, ¿no? Corrientes que entran es igual a corrientes que salen. ¿Ya? Ahora que tenemos claro eso, vamos a analizar en nuestro circuito, vamos a analizar qué sucede. Miren, corriente que pasa por esta resistencia, nosotros la de 8 habíamos dibujado como IA. Déjenme coger otro marcador para que se vea mejor. Esta se llama IA. Es la que pasa por la de 8 y yo quise dibujarla para abajo. La IB es la que pasa por la resistencia de 10 y yo quise dibujarla para abajo. ¿Ya? Y por arriba hay una corriente de 3. Si quieren dibujémosla o no, pero usted sabe que por acá va a haber una corriente de 3 amperios. Entonces, sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen. Entonces, dígame cuál es la corriente que entra. Escríbalo en el chat. 3A, muy bien. Entonces, la que entra es 3. Perfecto. Ahora escriba cuáles son las corrientes que salen. IA más IB, ¿no? Ya le pone el más porque dice sumatoria, ¿no? Clarito dice sumatoria. Eso va a ser IA más IB. Muy bien. Perfecto, ya tenemos una ecuación más. IA más IB es igual a 3. Perfecto, estamos entendiendo. Entonces, voy a copiarlo al revés, ¿no? Que es lo mismo matemáticamente hablando. IA más IB es igual a 3. Ya, ¿dónde tengo el IA y el IB? Los tengo aquí, mira, aquí está el IA y acá está el IB. Ya. Hay que despejar el IA, si lo voy a despejar, IA sería B1 menos 24 para 8. Ya tengo el IA. Y el IB, usted se da cuenta que la despejada del IB va a ser IB es igual a B1 para 10. Ya tengo el IB. Como ya tengo el IA y el IB, los voy a reemplazar en la ecuación que tengo aquí abajo.
Y ahí se logra ver todo en la misma pantalla, ¿no? Entonces voy a copiar el IA. Ya no escribo EA, sino que escribo B1 menos 24 dividido para 8 más B1 para 10 y todo esto es igual a 3. Ya tenemos la ecuación. Y como usted se puede dar cuenta, esta ecuación está solamente en función de B1. Podemos despejar B1 y encontrar el resultado. Ya. Ahora, aquí para despejar esto usted puede elegir cualquier método que usted quiera. Puede hacer la suma de quebrados y ahí ver el resultado todo, y hacer todo eso. O yo le recomiendo que para exterminar los denominadores, usted sabe que por la álgebra que usted ha aprendido, si a un lado de la igualdad le multiplico un número, tengo que multiplicárselo ese mismo número al otro lado de la igualdad. Entonces, yo tengo un denominador de 8 y tengo un denominador de 10. ¿Qué pasa si yo lo multiplico por 80? Yo sé que es un número muy grande, pero usted tiene calculadora. Si yo lo multiplico por 80, voy a exterminar a los dos denominadores directamente, ¿no? Si se da cuenta. Y si multiplico por 80 a este lado, multiplico por 80 al otro lado. Usted puede usar el método que usted quiera para despejar el B1. Este es un método que yo se lo estoy proponiendo porque estoy buscando un método con el que no se confunda. ¿Ya? Aquí tengo un denominador de 8, aquí tengo un denominador de 10. Yo sé que el mínimo común múltiplo de esto de aquí no es 80, es un número menor a 80. Ya, puede ser 40. Pero para que no se esté confundiendo, yo digo, multiplique este por este y multiplique, y ¿cuánto le da 8 por 10? 80, y todo multiplíquelo por 80 para que desaparezcan los denominadores. Ya, y si multiplica por 80 este lado, multiplica por 80 al otro lado. Si usted usa otro método para despejar, está muy bien. Puede que usted encuentre un método más rápido, pero yo estoy proponiendo un método seguro para que no se vaya a confundir. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Yo voy a tener en el primer, vamos escribiendo por ahí, en el primer paréntesis que yo destruya, voy a tener 80 que multiplica a B1 menos 24 dividido para 8 más 80 B1 para 10. ¿Ya? Y 80 por 3 al otro lado, que serían 8 por 3, 24 y el 0, ¿no? Ya. Ahora, para resolver esto de aquí, la octava 1, la octava 10. Entonces 10 va a multiplicar esto que está aquí y yo tendría 10B1 menos 240, ¿no? Estoy multiplicando el 10 por cada una de las cosas que está adentro. ¿Ya? Y esto de aquí, la décima 1 y la décima 8. Sería más 8B1. Todo eso es igual a 240. Miren lo que hemos obtenido. Ya tenemos una ecuación fácil de despejar, ¿no? Entonces, vamos a agrupar términos semejantes. El B1 me va a quedar 18. 18B1 es igual a 240 más 240. Este 240 que está negativo pasa al otro lado como positivo. Y voy a tener que B1 es igual a 240 más 240 sería 480 dividido para 18. ¿Cuánto me da B1? Escríbelo en el chat. Me dicen que da 26,67. Ya. Entonces ahora yo ya sé que este B1, que antes era una incógnita para mí, igual a 26,67 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cable negro, usted sabe que está aquí, el cable rojo, yo le digo, mídame el voltaje en la resistencia R2, con el cable aquí, ¿no? Usted sabe que tener el cable aquí, usted lo va a hacer así cuando usted lo haga en la vida real. Usted va a poner un cable aquí y un cable acá, ¿no? Usted sabe que tener el cable aquí es lo mismo que tenerlo aquí abajo, ¿no? O tenerlo acá. Entonces, el voltaje en la resistencia R2, ¿cuánto va a marcar el multímetro? Escríbalo en el chat.
¿Cuánto va a caer el multímetro si yo le hago medir el voltaje en la resistencia de alrededor? Los mismos 26,67, ¿sí se da cuenta? Muy bien. Perfecto. Ya tiene el voltaje en esa resistencia. Acuérdense lo que hicimos en el ejercicio al principio de la clase cuando hice transformación de fuentes. Y es lo que llegamos. Que el voltaje, yo le había dicho, ¿no? Que por lo menos el voltaje en esta resistencia que está aquí, porque esta resistencia que está acá, la de 8, la transformé, ¿no? La pasé de serie a paralelo. Hice paralelo entre las dos, ¿ya? Y las fuentes de corriente las sumé y me dio que el voltaje en la resistencia en paralelo me va a dar 26,67. Y yo le dije que si esto tiene 26,67, estas dos tienen 26,67. Entonces, el voltaje en la resistencia de 10 también me da 26,67. No puedo decir lo mismo de la resistencia de 8 porque la resistencia de 8 fue cambiada, mire. Estaba en serie, hice la transformada y la pasé a paralelo. No puedo decir nada del voltaje de la resistencia de 8, pero sí puedo decir que el voltaje de la resistencia de 10 es 26,67, que es lo que nos habíamos hecho, es lo que habíamos hecho con este método. Entonces, en este caso es más fácil de resolverlo con el método de transformación que el método de nodos. Más rápido. Pero como le digo, va a existir casos en los cuales es más fácil trabajar con nodos. Ya, yo le había dicho que la pregunta de ustedes, ¿por qué no puedo decir que el voltaje en la resistencia de 8 es 26,67? Porque esta resistencia de 8 que tenemos aquí, ya la tocamos, ya la transformamos, mire. ¿Se acuerda que yo le decía que cuando hacemos transformación de fuentes, el voltaje donde vamos a encontrar, la resistencia donde vamos a encontrar el voltaje no la tocábamos? Y de hecho no la tocamos, mire. Esta de aquí nunca la tocamos. La de 10 nunca la tocamos. Pero la de 8 sí la cambiamos, por lo tanto yo no puedo decir que el voltaje de la resistencia de 8 es 26,67. Solo puedo decir que en la de 10 es 26,67 y eso es correcto porque haciendo el otro método también me sale que el voltaje en la resistencia de 10 es 26,67. Si tiene entendido eso, escriba OK, caso contrario pregunte. ¿Por qué es mejor este método, en este caso, que el método de acá? Porque si ahora yo le pido el voltaje en la resistencia de 8, yo le dije, ¿no? Como ya la tocamos, como ya la transformamos, no podemos sacar el voltaje aquí y decir que vale 26. Si yo le pido como enunciado, el primer enunciado, saque el voltaje en la resistencia de 10, usted ya sacó el voltaje, haciendo con este método. Cuando yo le pida, literal B, saque el voltaje en la resistencia de 8, tiene que volver a hacer este método de una manera diferente para poder encontrar el voltaje en la resistencia de 8. Aquí no. Aquí con estos cálculos que usted ha hecho, usted ya puede sacar el voltaje en la resistencia de 8. ¿Ya? Mire, estamos viendo. Voltaje en la resistencia de 8. Tengo dos formas de hacerlo. B1 menos 24 o IA por 8. ¿Ya? ¿Cuál es más fácil? Ya tengo B1, entonces el voltaje en la resistencia de 8, que se llama BR1. BR1 es igual a B1, que ya conozco, que es 26,67 menos 24. Entonces, el voltaje en R1, ¿cuánto le da? Le da 6,67 voltios. Si se da cuenta que no tuve que rehacer el ejercicio, sino que ya le digo que el voltaje aquí va a ser 6,67. Ah, 2,67. Tiene razón, estoy mal. 2,67. ¿Ya? Y no hemos vuelto a hacer el ejercicio, sino que usamos una ecuación que tenía aquí. Ahora, vamos a suponer que yo le pido las corrientes que pasan por las resistencias. En el método de acá, tendría que otra vez hacer una transformación diferente para ver cómo va encontrando las corrientes. O en su caso, ya teniendo los dos voltajes,
Usted divide esos voltajes para las resistencias y tiene las corrientes. Ya. En este caso de aquí, yo necesito sacar el valor de la corriente IA y la corriente IB. Ya, y miren. Aquí, miren, por ejemplo, el IA, yo tengo que es B1 menos 24 dividido para 8. Vamos reemplazando. El IA va a ser 26.67 menos 24 dividido para 8. IA es igual, escribo en el chat cuánto es igual IA. Listo, ya tenemos que es 0,33 amperes. Ya tenemos la corriente IA. Usted sabe que la corriente IA es la corriente que pasa por la resistencia de 8. Ya, vamos a sacar la corriente que pasa por la resistencia de 10, que es la IB. Tenemos aquí la ecuación, aquí tenemos IB. Ya. IB es igual a 26.67 dividido para 10. Por lo tanto, IB es igual a 2,667 amperios, ¿no? Y tenemos la corriente que pasa por la resistencia de 10, ¿no? Que la habíamos llamado IB. Ya sabemos cuánto vale IB. Ya. Mira esta ecuación que está acá, ¿no? Que nosotros usamos para resolver esto. ¿Será verdadero esto de aquí? Solamente para practicar, ¿no? Estamos viendo si esto de aquí es verdad. Que la corriente IA más la IB tiene que dar 3. Sume estas dos corrientes. Sume esto y sume esto. ¿Cuánto le da? 3, ¿no? Aproximado a 3. Ya, es verdad. Si se da cuenta que todo se cumple. Entonces ya en este caso, en este ejercicio yo tengo voltaje en cada una de las resistencias, corriente en cada una de las resistencias. Imagínense que me pidan el voltaje en esta fuente. ¿Cuánto va a ser el voltaje en esta fuente? Escríbalo en el chat. ¿Cuánto sería el voltaje que va a haber en esta fuente? Si yo cojo y mido así, ¿cuánto me va a marcar el multímetro? Perfecto. Aquí está, mire. Yo le dije, hicimos el análisis y dijimos que arriba de la fuente está B1. Abajo de la fuente está 0, ¿no? Entonces, la caída de voltaje en esa fuente va a ser B1 menos 0. Y usted me dice que eso es 26,67. Está en lo correcto, ¿no? Ahora podemos decir, ¿no? El voltaje en la fuente de corriente es igual a 26,67. Bueno, y esa es la resolución de este ejercicio. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio que hemos buscado en internet. Vamos a resolverlo. Vamos a encontrar los voltajes en esas resistencias y las corrientes que pasan por esas resistencias. ¿Ya? Lo he copiado aquí. Y nosotros nos damos cuenta que podríamos hacer una transformación de fuente también para verlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la transformación de fuente? Si yo hiciera transformación de fuente, estas dos que están aquí, la hiciera fuente de voltaje. Resistencia, fuente de voltaje, más menos, resistencia de 2 ohmios. Y la fuente de voltaje sería de 6 voltios, ¿no? 6 voltios. Vengo, esta resistencia de 5 ohmios. Resistencia, fuente de corriente. La resistencia es de 1 ohmio. Y sería la corriente de 2 por 1, sería 2 voltios, ¿no? Ahora, si yo pongo aquí 2 voltios, ¿cómo pongo el más?
¿El más lo pongo arriba o lo pongo abajo? Escríbelo en el chat. Ya, hay controversia en el grupo, muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Como usted ve una fuente para abajo, usted dice, fuente para abajo, el más va abajo, ¿no? Muy bien. Pero si usted pone el más abajo, esperemos que se cargue la imagen. Si usted pone ese más abajo, usted debe ver la multiplicación de menos 2 amperios por 1. ¿Ya? Y esto le va a dar la fuente menos más, pero de menos 2 voltios, ¿no? Si se da cuenta, pero yo ya le puse 2 voltios. En ese caso, si usted esta fuente, usted sabe si la cambia a positivo, ¿cómo la cambia? Si usted pone 2 voltios positivo, la va a cambiar como más arriba y menos abajo, ¿no? Entonces, como yo ya le había dicho 2 voltios, la respuesta sería que el más va arriba, ¿no? ¿Por qué se le cambió la jugada? Porque no consideró que esta fuente está apuntando para abajo y decía menos 2 amperios. Ahora, la otra opción que usted puede hacer es, tiene la fuente para abajo y dice menos 2 amperios. La otra opción es coger y decir que esa fuente que va para abajo con menos 2 amperios sería lo mismo que tener una fuente que va para arriba, ¿con cuánto? Con 2 amperios positivos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Eso lo había enseñado en la clase pasada. Y cuando hago la transformación de fuente de hacer el menos 2 por 1, te va a dar el 2 por 1, ¿no? 2 amperios por arriba por 1, te va a dar 2 voltios. Y como la fuente la dejaste con un número positivo y apuntando para arriba, te va a dar también que va a ser el más arriba, ¿no? De cualquiera de las dos formas llegas al más arriba. Si yo te pongo aquí 2 voltios. ¿Está claro por qué es el más arriba? Si está claro, escribo OK. Ya, entonces tenemos este ejercicio aquí, ¿no? Ya hemos transformado. Ya. Como hemos transformado esta fuente con esta resistencia y esta fuente con esta resistencia, de la única resistencia que yo puedo dar el voltaje, ¿cuál es? ¿Y por qué? Escríbalo en el chat. Como está bien lo que ustedes ponen. La de 5 ohms es la única resistencia que no he cambiado. Por lo tanto, el único voltaje que yo puedo dar aquí es el voltaje en la de 5 ohms. El único voltaje que yo puedo decir aquí es el voltaje en la de 5 ohms. Este voltaje, póngale B. Ya. Porque no la he tocado. A las otras sí las he cambiado. Sí las he usado, las he pasado de paralelo a estar en serie. De estar en paralelo a estar en serie. Sigamos resolviendo esto. Usted sabe que si yo quiero estas dos fuentes se están restando, me va a quedar más o menos 4 voltios y la suma de todas esas resistencias que están en serie me va a dar 8 ohmios, ¿no? 5 más 2, 7, más 1, 8. Yo defino una corriente que pasa así. La corriente I va a ser igual a 4 para 8, que eso es igual a 0.5, ¿no? Entonces yo tengo una corriente que pasa por aquí que va a ser una corriente I de 0.5. Entonces, como justo esa corriente entra por el más y sale por el menos, yo puedo decir que el voltaje Vx, el voltaje en esa resistencia va a ser 5 por 0.5 y eso va a ser igual a 2,5 voltios, ¿no? Y como le recalqué, el único voltaje que puedo sacar aquí es el de la resistencia de 5 porque es la que no toqué. Si yo necesitara el voltaje en la resistencia de 1 o en la resistencia de 1, en la resistencia de 2, tendría que volver a hacer el ejercicio sin tocar esa resistencia. ¿Estamos claros? Pero yo puedo saber con este método solo un voltaje. Ahora, en el método de acá podemos sacar todo. En el método de nodos, ¿no? Sigamos los pasos. Vamos a sacar nodos. Todo esto es un nodo.
¿Ya? Todo esto es otro nodo. Y todo este que está acá abajo es otro nodo, ¿no? ¿Ya? La referencia podemos poner a cualquiera de los tres nodos. Arriba hay dos nodos y abajo hay uno. ¿Cuál cree que sería, o cuál usted siente que sería más fácil el ejercicio de ponerle la referencia? Entonces usted la pondría para que el ejercicio se vuelva más fácil de desarrollar. En arriba, a la izquierda, arriba a la derecha o abajo. Abajo, ¿no? Perfecto. Entonces yo también pienso eso y lo voy a poner abajo, ¿no? ¿Lo puedo poner acá? Sí, lo puede poner acá. ¿Me va a salir la misma respuesta, profesor? Le va a salir la misma respuesta, pero a nosotros se nos va a hacer más fácil porque la ponemos en el nodo más grande. Ya, ahí está la referencia. Ya, entonces, vamos a, como este es el nodo que tiene referencia, nosotros sabemos que aquí los voltajes van a valer 0 voltios. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo referencia, ¿qué quiere decir? Tener el cable negro aquí y el cable rojo va variando, ¿no? Aquí yo tengo un voltaje, aquí tengo otro voltaje, pero cuando yo lo mido aquí, es lo mismo que yo mida el voltaje de un punto al mismo punto. ¿Ya? Medir el voltaje del punto, de un punto al mismo punto, me va a dar 0 voltios. Yo ya sé que el nodo que está aquí abajo, como está conectado a referencia, va a valer 0 voltios. Este nodo que está acá arriba le vamos a llamar B1 y este de aquí le vamos a llamar B2. Listo, vamos a analizar lo que pasa por las resistencias. Dibujemos la resistencia. Ya, aquí tengo la resistencia de 2 ohms. Arriba, ¿qué voltaje tengo? La resistencia de 2. ¿Qué tengo arriba? Escribo en el chat. B1, perfecto. B1 y abajo, ¿qué tengo? 0. Ya. B1 y 0. Entonces usted va a definir una corriente. La corriente usted puede que va para arriba o que va para abajo. Escriba, ¿cómo quiere que la tomemos? ¿Para arriba o para abajo? Escriba. La primera persona que escriba, pues vemos esa dirección. Arriba, ya. Que va para arriba. Vamos a llamarla IA que va para arriba. Ya. Si va para arriba, nosotros vamos a elegir el más abajo y el menos arriba. ¿Por qué? Porque la corriente tiene que entrar por el más y salir por el menos. Entonces, este voltaje en la resistencia de 2 ohmios, este voltaje en, digamos voltaje en R1, ¿no? Va a ser igual a 2 por IA. Este voltaje en la resistencia de R1 va a ser igual a, mire, si aquí dice más, el cable rojo del multímetro es el cable de más. Te voy a poner el cable rojo aquí. Y el menos es el cable negro. ¿Ya? Entonces lo que usted va a escribir como BR1, ¿qué es lo que va a hacer el multímetro? Va a coger el voltaje que está en el cable positivo y lo va a restar del cable negativo. Entonces, ¿qué hay en el cable? Voy a ponerle aquí, ¿no? Voltaje en el lado positivo menos el voltaje del lado negativo. Lógico, ¿no? Suena lógico. ¿Ya? BR1 es igual. ¿Qué hay en el cable? ¿Qué hay en el cable positivo? ¿Cuánto hay? Hay 0, ¿no? 0 menos B1. Por lo tanto, PR1 sería igual a menos B1. Tengo estas dos. Esta y esta, ¿no? Bueno, como BR1 es igual a BR1, yo puedo decir tranquilamente que menos B1 es igual a 2 por IA. Y ya tengo la primera ecuación. ¿Ya? Ahora vamos a la ecuación que está acá, ¿no? Ya tenemos que el IA lo hemos hecho que apunten para arriba.
Vamos a analizar la resistencia que está acá, ¿no? La de un ohmio, ¿no? ¿Qué tenemos arriba de un ohmio? Tenemos, escriba, ¿qué tenemos arriba de la resistencia de un ohmio? ¿Qué voltaje tenemos? V2, ¿no? ¿Y abajo cuánto tenemos? Cero. Ya. Ahora vamos a elegir para variar, no vamos y aquí le elegimos arriba, vamos a elegir corriente para abajo. Vamos a decir que IB va para abajo. Como usted quiera, ¿no? Vamos a elegir que la IB va para abajo. Si yo digo que la IB va para abajo, voy a poner el más aquí y el menos acá, ¿no? Supongamos, digamos, el voltaje en R2 va a ser igual a 1 por IB. ¿Ya? Voltaje en R2 también va a ser igual a lo que está en el más menos lo que está en el menos. Pongámoslo así, ¿no? Voltaje en el más menos lo que está en el menos. Voltaje en R2 va a ser igual a lo que está en el más, que sería V2 menos 0. Como esto es igual a esto, yo puedo decir que V2 menos 0 es igual a 1 por IB. V2 menos 0 sigue siendo, es V2 y 1 por IB es IB. Entonces, V2 es igual a IB. Ya tengo otra ecuación. Ya. Tengo esta. Tengo esta. ¿Ya? Si yo despejo, bueno, más adelante hacemos eso. ¿Ya? Vamos a hacer el análisis en la resistencia de 5. ¿Qué tengo a la izquierda de 5? Escríbalo. ¿Qué voltaje tengo a la izquierda de 5? V1, muy bien. ¿Qué voltaje tengo a la derecha de 5? Veo V2, muy bien. Ya. Definamos la corriente que pasa, ¿no? Que apunta a la izquierda, que apunta a la derecha, como usted quiera, no hay problema. Yo voy a tomarla como que apunta hacia la derecha. Yo le voy a llamar IC. Si yo ya dije que apunta hacia la derecha, este va a ser va a entrar por el más y va a salir por el menos, ¿no? El voltaje que yo tengo aquí en esta resistencia R3 se va a llamar 5 por IC. Yo conociera el valor de IC. Y también sería lo que hay en el más restado lo que hay en el menos. V1 menos V2. Como estos son lo mismo, voy a decir que V1 menos V2 es igual a 5C. 5 IC. ¿Ya? Y tengo las tres ecuaciones. ¿Ya? Si hasta ahí tiene todo claro, si hasta ahí me sigue, escribo OK, caso contrario, pregunta. Bueno, ahora vamos a trabajar con los nodos. Vamos a trabajar con el nodo 1 y con el nodo 2. ¿Ya? Usted sabe que lo que aprendimos es que las corrientes en los nodos, voy a dibujarle el nodo, voy a dibujarlo acá abajo, ¿no? Ese es el nodo 1. Como usted puede ver, ya, voy a dibujarle la IC acá arriba, ¿no? Que dibujamos que viene así, ¿no? En el nodo 1 decíamos, vamos a dibujar las corrientes, ¿no? Esta corriente que está aquí se llama IA. Esta corriente que sale por acá se llama IC. Y la corriente que sube aquí, ¿cuánto vale esa corriente que estoy dibujando aquí? Esta flechita que está aquí. Escríbalo en el chat. 3, ¿no? Esta corriente vale 3 amperios. Perfecto, ¿no? Como vamos a empezar
trabajar con las corrientes, mire, la corriente IA y B y C, sería bueno que ya despejemos las corrientes, IA y B y C. Si voy a despejar las corrientes, mi despejada me va a quedar así, ¿no? IA es igual a menos B1 para 2. Y C me va a quedar B1 menos B2 para 5. ¿Ya? Y la corriente IB va a ser igual a B2. Ya tengo despejadas las dos corrientes, ¿no? Ya. Ahora, nosotros aprendimos, ¿qué cosa? Que las corrientes que entran, sumatorias de corrientes que entran, es igual a sumatorias de corrientes que salen. Ya. En este caso tendríamos, ¿cuáles son las corrientes que entran? Escríbelo en el chat. Muy bien, sería la IA y el 3, ¿no? Y como dice sumatoria, sería IA más 3. ¿Ya? ¿Y la corriente que sale cuál es? Escríbelo en el chat. Y C. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a reemplazar las corrientes que tenemos aquí, ¿no? En lugar de poner el IA, vamos a poner B1 menos B1 para 2, ¿no? B1 para 2. Y la corriente más 3, ¿no? Y la corriente I3 va a ser igual a B1 menos B2 dividido para 5. Como usted puede ver ahí, hay que despejar esas ecuaciones, hay que dejarlas de una manera más ordenada. Y yo lo que le propongo es todo esto multiplicar para desaparecer los quebrados en ambos lados. ¿Por qué número a usted se le ocurre multiplicar? Lancemos ideas, lance ideas ahí. Por 10, muy bien. Usted puede hacer la suma de quebrados y todo eso, lo que usted quiera, no hay problema. Igual le voy a calificar bien, pero yo considero que más fácil es multiplicarlo por 10 a ambos lados, ¿no? Que sería este 10. ¿No? Continuemos. Cuando sucede esto, voy a tener aquí menos, voy a poner menos B1 para 2 por 10 más el 3, el 10 por el 3 sería 30, es igual a esto que está acá, simplificado me queda 2, simplificado 1, ¿no? La quinta 1 y la quinta 2. Entonces, ese 2 multiplicado por esto me va a quedar 2B1 menos 2B2. ¿Ya? Esto que está acá, mitad 1, mitad 5, entonces me va a quedar menos 5B1 más 30 es igual a 2B1 menos 2B2. ¿Ya? Agrupemos los términos. Le hacemos todos las B a este lado y esto de aquí al otro lado, ¿no? Voy a quedar menos 5B1 menos 2B1 más 2B2 es igual a menos 30. Esto me va a quedar menos 7B1 más 2B2 es igual a menos 30, ¿no? Y ya tengo la primera ecuación. Bueno, entonces en este caso tenemos una ecuación con dos incógnitas. Usted sabe que para resolver esto necesitamos, si tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones con dos incógnitas y podemos resolver. ¿De dónde sacamos la otra ecuación que nos falta? Mire el dibujo de aquí. ¿De dónde sacamos la otra ecuación que nos falta?
Escríbalo en el chat. Del nodo 2, muy bien. Ya, entonces vamos acá en esta otra hojita de hacerlo. El nodo 2 usted lo va a dibujar. Más o menos así es. Y aquí le entra la corriente IC, miren. Le está entrando la IC. Está bajando la IB. Y esta que está aquí, si la dibujo así, ¿cuánto es la corriente que está aquí? Apuntando para abajo. Escríbalo en el chat. Menos 2A, ¿no? Ya. Ahora, por si se lo pregunta, otra persona puede hacer esto. Puede decir IC, esto es IB, y puede dibujar para arriba 2A. Es lo mismo, ¿ya? El que hace de esta forma, le va a salir lo mismo que el que lo hace de esta forma. Porque aquí, esta corriente, si la pongo que apunta para abajo, tengo que escribir menos 2A, y si la pongo que apunta para arriba, es 2A. ¿Ya? ¿Está entendido esto? Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Si está entendido, escriba así. Si no, pregunte. Ya, entonces, vamos a hacerle de esta forma nosotros, ¿no? Entonces, sumatorias de corrientes que entran es igual a sumatorias de corrientes que salen. ¿Ya? ¿Cuáles son las corrientes que entran? Escríbelo en el chat. La hice, muy bien. Y las que salen van a ser, escríbame la ecuación de las corrientes que salen. Aquí, yo pongo acá. Y B menos 2, muy bien. ¿Ya? Vamos a reemplazar eso con lo que tengo acá. Y C es B1 menos B2 dividido por A5. La IB es B2. Esto sería menos 2, ¿no? Listo, para poder despejar esto, ¿por qué número multiplico? Escríbelo en el chat. Por 5, ¿no? Por 5, por 5, ¿no? Este 5 se te va con este 5 y vas a tener B1 menos B2 es igual a 5B2 menos 10, ¿no? Aquí destruir el paréntesis, ¿no? Luego, vamos a agrupar la ecuación y tenemos que la B a un lado, ¿no? B1 menos B2 menos 5B2 es igual a menos 10. Por lo tanto, la ecuación me queda B1 menos 6B2 es igual a menos 10. Esa es la ecuación que tenemos. ¿Ya? Voy a copiarla acá en mi casa. La otra ecuación sería B1 menos 6B2 es igual a menos 10. Listo, ahora sí. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Como usted puede ver, aquí están las dos ecuaciones. Resuélvala y dígame cuánto sale B1 y cuánto sale B2. Resuelva ese sistema de ecuaciones. Bueno, tenemos resolviendo un sistema de ecuaciones que B1 vale 5 y B2 vale 2.5. Entonces, vamos a poder decir que B1 es igual a 5 voltios y el B2 es igual a 2.5. Bueno, ahí se nos vuelve fácil todo, porque si yo le pido el voltaje en esta resistencia, si yo le pongo aquí el más arriba y el menos abajo, ¿cuánto sería el voltaje en esa resistencia de 2 ohms? ¿Cuánto sería? Escríbalo en el chat. Medido así. A ver, la resistencia en 2 ohmios, ¿cuánto sería el voltaje? Escríbalo en el chat.
A ver, no se confundan. Yo sé que cuando nosotros tomamos, lo tomamos aquí abajo con el más. ¿Por qué tomamos el más abajo? No porque se nos ocurrió hacer la corriente para arriba, ¿no? Pero ahora yo le estoy poniendo la medición así. Estoy poniendo la medición así, miren. Con el cable rojo arriba y el cable negro abajo. Es como que yo le estoy pidiendo así, ¿no? Más menos. B. Supóngase que yo le pregunte BX, ¿no? Más menos BX. Ya. Usted para sacar ese voltaje BX va a coger el voltaje que está en el más, que sería 5 y restado el que está en el menos. Voltaje X va a ser el voltaje que está en el lado del más menos el voltaje que está en el lado del menos. Voltaje X va a ser igual a 5. 5 está en el lado del más, menos 0. Voltaje X es igual a 5 voltios. ¿Listo? Vamos, el voltaje que está acá. Yo quiero medirlo así, ¿no? Desde aquí hasta acá, ¿no? Voy a medirlo más y menos. Y esto le voy a llamar, qué sé yo, BY. ¿Cuánto sale BY? Dígamelo en el chat. 2.5, muy bien. 2.5. Vamos viendo el voltaje en la resistencia de 5. Nosotros lo cogimos así, miren, más o menos, ¿no? Y vimos esto, todo eso. Olvídese de esto, olvídese de esto. Porque yo se lo puedo pedir al revés, ¿no? Imaginemos que yo se lo pido así, porque quiero, se lo pido así. Más o menos, ya, olvídese de esto, porque aquí está. Más o menos BZ. ¿Cuánto vale BZ? Usted debería decir, bueno, el voltaje va a ser siempre lo que está en el más menos lo que está en el menos, ¿no? Lo que está en el más menos lo que está en el menos. Voltaje Z. ¿Cuánto hay en el más? En el lado más hay 2.5. Y en el lado menos hay 5. Sería 2.5 menos, este menos que está aquí, menos 5. Entonces el voltaje Z va a ser igual a menos 2.5 volts. ¿Estamos claros? Listo. Ya, vamos comparando con lo que habíamos hecho anteriormente. Ya. Mire, que hicimos acá, ¿no? Me salió 2.5 positivo porque miren, ¿no? Está bien, porque yo elegí el más aquí y el menos acá. Y aquí está el revés, ¿no? Con el más aquí, usted sabe, con el más aquí y el menos acá, con el más a la derecha y el menos a la izquierda me sale 2.5 negativo. Y si yo lo pongo al revés, ¿no? Con el más a la izquierda y el menos a la derecha, me va a salir 2.5 positivo, ¿no? Si está de acuerdo, escribo OK. Si no, pregunte. Ya, entonces, con este método que tenemos aquí, transformación de fuentes, solo podemos encontrar los voltajes en la resistencia de 5. Aquí podemos encontrar los voltajes donde sea y las corrientes donde sea. ¿Por qué? Porque ahora, mire lo que tenemos acá. Las corrientes IA y B y C yo las puedo sacar. ¿Ya? Usted sabe que IA va a ser menos lo que hay en B1, que sería 5 para 2. ¿Ya? Lo que hay acá, si yo reemplazo lo que hay acá, sería 5 menos 2.5 dividido para 5. Y lo que hay acá sería 2,5, ¿no? Entonces yo ya puedo decir que la corriente, las tres corrientes, ¿no? IA, y B, y C, ¿cuánto vale? Y al parecer vale menos 2,5 amperios. ¿Y B cuánto vale? Sería 2,5 para 5, sería 0.5, no sé. ¿Cuánto sale IB? 0.5.
Ya, 0.5 amperios. Y la IC vale 2.5 amperios. ¿Quiénes son IA, IB y C? Son las corrientes que pasan por las resistencias. Si a usted le piden IA, la corriente que pasa por esta resistencia, ya tiene el valor. 2.5. Si le piden IB, ya tiene el valor. Y si le piden IC, ya tiene el valor. Ya. Vamos a suponer que en el examen yo le diga IW. Porque quiero le pongo IW. ¿Cuánto vale IW? Escríbanlo en el chat. ¿Cuánto vale? 2.5. Solo le cambió el signo a la IA. ¿Estamos claros? Tiene todos los voltajes que usted necesita. Vamos a sacar cuánto es el voltaje en la fuente de corriente de 3 amperios. ¿Cuánto es ese voltaje? El voltaje medido así. Más, menos. Yo lo estoy midiendo así. ¿Cuánto es ese voltaje? Dígamelo. Ya usted directamente lo puede decir. 5 voltios. El voltaje medido aquí, en esta fuente de aquí, más, menos. ¿Qué quiere decir más, menos? Quiere decir que yo pongo el rojo aquí y el negro acá. ¿Cuánto sería el voltaje en la fuente de menos 2? 2.5. Si se da cuenta que ya tiene todo lo que usted necesita aquí. Y así sería la resolución de este ejercicio. Ya aquí he copiado mal. Y el 2.5, esto de aquí que me sale 0.5, es el IC. Ya, esto de aquí sería IC. Y ese sería IB. Ya. Y yo fui sacando en orden. Yo dije IA, IB y C. Y no me di cuenta que el orden aquí es IA, IC, IB. ¿No? El 2.5, el 0.5 que calculé aquí es IC.